Buenos días de nuevo y vamos a continuar con la jornada. Si podéis avisar, como hay gente fuera, si alguien le podría avisar de que vamos a empezar. Bueno, pues en principio, después de don Santiago Carbó, que nos ha presentado, bueno, pues un escenario, en fin, que lo que debemos de tomar nota todos de la situación actual que estamos atravesando, vamos a entrar un poquito en materia sobre novedades fiscales para los ejercicios, para estos ejercicios 2011 y 2012. Nuestro ponente es don Eduardo Luque Delgado. Don Eduardo es abogado, tiene despacho en Madrid y además es asociado del despacho Gómez Villares Álvarez y Atencia, abogado y consultores tributarios. Don Eduardo ha sido vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente, o es, desde el año 2001. Continúa siéndolo. Y lo que sí fue es presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Eso sí, durante 4 años, y anteriormente de presidente, pues también fue miembro de esta asociación durante algunos años. Es miembro del Consejo de la Confederación Fiscal Europea y además es profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Esas son unas pequeñas pinceladas de su currículum, que es bastante más extenso, pero para un poco que también nos demos cuenta de la entidad y la importancia de nuestro ponente. Y yo sin nada más le cedo la palabra a don Eduardo para que nos exponga su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tus amables palabras y a la organización, al Consejo de Colegios de Gestores de Andalucía, porque me encanta estar aquí. Yo, aunque vivo en Madrid hace bastantes años, soy emigrante, pero soy malagueño, cuarterón. Mi abuela nació en la Cuesta Gomera, así subiendo a la Alhambra, con lo que tengo un 25% de mi sangre granaína, y además hice aquí la carrera. Son 5 años de mi vida inolvidables, por lo que siempre que vengo a Granada, pues me da una mezcla de alegría y melancolía, de recordar aquellos felicísimos años, que me encanta estar aquí. Así que para mí es gratísimo de estar aquí, aunque sea para hablar de impuestos. Entonces, en esta mañana, comentaba antes con Nacho López Lubián, el siguiente ponente, que bueno, que la mañana, en cuanto al planteamiento, es un poco funeraria, ¿no? Y no sé si va de mal en peor. Primero con esto de la visión económica tan opinable, ahora vamos a algo más tangible, que es los impuestos, y luego Nacho pues hablará de las medidas contra el fraude, pues para cerrar la mañana. Pero bueno, tenemos que tomárnoslos con ánimo, porque como no nos tomemos las cosas con buen humor y la sociedad civil, como se dice, no tiremos para adelante del carro, pues no saldremos de esta, sin perjuicio de lo respetable de las posiciones macroeconómicas, que ha estado muy bien la conferencia y tal, pero lo que sí tengo clarísimo es que lo que no podemos es dejarnos arrollar. Bueno, hemos hablado, o se ha hablado, mejor dicho, en la primera ponencia, pues, ¿no?, de los impuestos, y ha habido en el interesantísimo debate que se ha producido después, pues se ha hablado de que si los impuestos, que si suben, que si bajan, que si se recauda más, que si se recauda menos. Bueno, se ha planteado un tema como idea, que en realidad es algo que se llama la curva de Laffer, eso que de si se sube la presión fiscal se recauda menos, todo eso son temas opinables. La realidad es que nosotros, en general, ahora lo que estamos viviendo es una subida de impuestos. Hay alguna figura que se ha retocado a la baja, pero bueno, como medida contra la crisis, porque muchas de las cosas que vamos a estudiar pues no hubieran pasado con seguridad, o muy probablemente de no darse las circunstancias que estamos viviendo. Y en eso voy a centrar mi intervención. Aunque ahí pone novedades para el 11-2012, pone 2011 porque algunas de las medidas, yo voy a empezar en agosto de 2011, algunas de las medidas encajan con este paquete que ahora estamos viviendo, por vía sobre todo, como sabemos, de reales decretos leyes, normas que, como sabemos todos, son para casos de excepcional urgencia, pero bueno, parece que la situación lo justifica,
Y bueno, y el boletín de los sábados se está convirtiendo en algo terrorífico, ¿eh? Estamos todos aterrorizados. El sábado era que era un boletín ahí tonto, que tal, lo veíamos el lunes. Ahora vamos al ordenador todos los sábados a ver qué sorpresa tenemos, que hay que comunicarle urgente a los clientes para que el lunes sepan, que ya está vigente, porque la vigencia de todos es instantánea en el mismo momento de su publicación, no hay ninguna vacatio legis, pues por esa vía, bastantes de los, aunque ha habido algunos que han sido las estrellas en materia fiscal, pero en otros que no eran de materia fiscal, como veremos, se han introducido también modificaciones fiscales. Entonces, bueno, la mutabilidad de las normas tributarias, que nos obliga a los que nos dedicamos a esto en una función u otra a estar toda la vida estudiando, cosa que es muy buena para el Alzheimer, pues ahora se agudiza en situaciones como esta, por lo que o te pasas la vida estudiando y aún así nunca alcanzas a dominarlo todo, porque después está la doctrina, la jurisprudencia, que además siempre llega con retraso en materia tributaria, con lo que la aplicación práctica, que la mayoría de los asistentes se dedican, pues es muy dura, porque nosotros tenemos que aplicar las normas en vivo, instantáneamente, y cuando nos inspeccionan, ya hay doctrina de tributos, hay alguna jurisprudencia, han pasado 4 años, hay directrices, pero las decisiones de primera línea, de vanguardia, las tenemos que tomar nosotros, ¿no? Además de sabernos las normas, tenemos que interpretarlas y aplicarlas. Y es una profesión que es bonita, yo la vivo con ilusión, pero que es dura, que es dura. Yo la vivo con ilusión, pero no sé si recomendársela a mis hijos, que son dos cosas distintas. Entonces, en ese panorama estamos. Como decía, bueno, en el año 2011 ha habido novedades, pero bueno, sobre todo ha habido otras novedades que dependen de cambios normativos que se hicieron a finales del 2010. Bueno, ya sabemos de qué normas, algunas de mucho repercusión general, pero de poca sustancia técnica. El famoso cheque bebé, que ya en el 2011 no ha existido, medida que fue de muy discutible, no me voy a detener ahí. O ya sabemos, por ejemplo, que un tema importante para nuestros clientes pues pequeños es el tema de la nueva definición de PYME a efectos del impuesto sobre sociedades, también vigente en el ejercicio 2011, la elevación a 10 millones para la consideración de empresa reducida de dimensión del artículo 108 de la ley de impuesto sobre sociedades, o la subida a 300.000 euros del tramo que tributa al 25% en vez de los 120.000, redondeando, que había antes. Pero bueno, eso son medidas, como digo, que vienen de reformas que entraron el 1 de enero. Y por lo tanto, como yo decía, yo voy a empezar con el Real Decreto Ley 9/2011, que tenemos ahí, de 19 de agosto, que su principal contenido es medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y de contribución a la consolidación fiscal. Pero bueno, ahí se contenían algunas normas tributarias que han sentado las bases de algunas medidas que se han ampliado o reformado, como luego veremos, como es concretamente esta de los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades para las empresas ya medianas y más bien grandes se modificó. Se modificaron los pagos fraccionados sin modificar la tributación final del impuesto. O sea, lo que se pretende, evidentemente, es un efecto financiero. Anticipar recaudación, además de una forma muy notable, porque, como todos sabéis, estas empresas grandes que están sometidas obligatoriamente al sistema de pago fraccionado en función del resultado de balances cerrados en los periodos de liquidación, ya sabéis, los pagos de abril, octubre y diciembre, o sea, balances a 3 meses, 9 meses y 11 meses del ejercicio, y para el cálculo de estos pagos no son deducibles, no son aplicables deducciones de la cuota y otras reducciones que sí son en el impuesto final. Por eso el pago fraccionado per se supone en muchos casos un anticipo financiero por la propia definición o por la propia mecánica de los pagos fraccionados. Bueno, pues esto se agudiza ahora, si el pago fraccionado de un 21%, que es el que se queda para empresas que facturan menos, con un volumen de negocio el año anterior de menos de 20 millones, pasa al 24% para las que están en tramos de facturación entre 20 y 60 millones, y se eleva al 27, 9 décimos, como digo ahí, según la redacción de la ley, para las empresas de más de 60 millones, que ya, digo, es el 27, el tipo es el 30%, el tipo general. Por lo tanto, es prácticamente todo el tipo, pero como digo, con la peculiaridad de que para el cálculo del pago fraccionado no restamos algunas partidas, deducciones de la cuota, que en algunas empresas son muy importantes. Estoy pensando, por ejemplo, pues el otro día lo vi en una empresa del sector de la producción audiovisual, que tiene una deducción por producción audiovisual del 18%, bastante generosa, pero que no puede aplicar a los pagos fraccionados. Y el efecto financiero que se producía pues era muy notable. También en ese Real Decreto de agosto del año pasado se puso un tope, también para las empresas medianas, grandes y grandes, se puso un tope también con
un efecto financiero, porque al fin y al cabo lo que hacemos es diferir periodos impositivos para la compensación de bases negativas, la compensación de bases negativas de años anteriores. Tope que es más severo conforme va creciendo el volumen de facturación, el volumen de cifras de negocio, mejor dicho, de las compañías, ¿no? Las que están entre 20 y 60 millones tienen un tope de reducir bases imponibles negativas hasta el 75% de la base imponible previa a la compensación. Por lo tanto, habrá un 25% que no se puede tocar con la compensación. Y la empresa de más de 60 millones es del 50%, con lo que todavía este efecto es más oculto. Ha pasado en empresas grandes y medianas, no en demasiadas buenas situaciones, pero que ya daban algún beneficio, que tenían previsto, por supuesto, no pagar nada de impuestos sobre sociedades por las bases negativas que tenían arrastradas pues, de los 15 años anteriores, como era hasta ahora, y se han visto obligadas a tributar por el impuesto teniendo bases por este diferimiento que ello supone. Como pequeño caramelo compensatorio a esta medida, pues se ha ampliado el plazo de compensación, que como sabéis, pues históricamente pasó de 5 años, 7 años, a 10 años, estábamos ya desde hace bastantes periodos a 15 años, y actualmente en este Real Decreto se prolonga o se extiende a 18 años, habiendo de hacer constar que esta extensión del periodo no solo afecta a las empresas afectadas, valga la redundancia, por las limitaciones de compensación de bases negativas, sino para todas las empresas. Es decir, incluso las empresas de menos de 20 millones de cifras de negocios que no han visto alterada su posibilidad de compensación de bases imponibles negativas se benefician de esta extensión del periodo de 15 a 18 años. Muy bien. También se introdujo en este Real Decreto, los he ordenado por fecha, por lo menos para que hubiera un hilo conductor de los que podíamos optar por él. Se limitó entonces el Fondo de Comercio Financiero, que luego veremos que en medidas posteriores, en el Real Decreto 12/2012, todavía se ha limitado más, pero aquí se limitaba ya el Fondo de Comercio, la amortización del Fondo de Comercio, pero solo en el caso del Fondo de Comercio Financiero por la participación en entidades, adquisición de participación en entidades no residentes, concretamente el del 12.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que en vez de amortizarse en 20 años, 5% anual, se dice que se ha de amortizar por centésimas partes, pero solo en el año 2011, 2012 y 2013. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sigo teniendo luego los 20 años para amortizar? La exposición de motivos del Real Decreto Ley 12/2012, que luego veremos, que limita la amortización del fondo financiero en los mismos términos, también para el fondo de comercio, de fusión, y para el fondo de comercio adquirido normal del 12/6, en la exposición de motivos, aunque la norma no lo dice, nos dice que se entiende que se prolongará o prorrogará el plazo de amortización. O sea, que no se ha optado porque yo sigo con los 20 años y lo que amortizo ahora de menos lo amortizaré de más en lo que me quede hasta los 20 años, sino en que seguiré amortizando al mismo ritmo, volveré al 5% cuando pase el periodo transitorio y luego tendré que tomar el periodo temporal que sea hasta agotar lo que me quede de amortización. Bueno, y en este mismo Real Decreto Ley también de agosto fue cuando se bajó el IVA de la primera entrega de viviendas con un periodo que se cerraba a 31 de diciembre de 2012, que se ha prorrogado, como veremos luego, en el Real Decreto Ley 20/2011, el primero del Gobierno del Partido Popular, y que luego veremos. Bueno, siguiendo este orden cronológico, tenemos el Real Decreto Ley 13/2011, que fue el que restableció el impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal, previsto solo para el 2011, en la declaración que estamos ahora en campaña, y el 2012. Modificaciones sobre la normativa anterior que se introdujeron en este. Ya sabéis que el impuesto de patrimonio estaba en una situación de suspensión, no era un impuesto derogado, sino que estaba metido en la nevera, por decir así. La normativa seguía vigente, pero no era aplicable, y lo que se ha hecho es levantarse esa suspensión, pero solo transitoriamente para los ejercicios 2011 y 2012, y con algunas diferencias en la regulación del tributo, que es que se eleva la exención por vivienda habitual a 300.000, el mínimo exento, se pone un mínimo exento alto de 700.000, salvo que la comunidad autónoma tenga establecido otro distinto,